siempre está diciendo que pongamos impuestos a los más ricos, que efectivamente no beneficiemos, y aquí con este proyecto lo están beneficiando también, porque créeme que ese porcentaje de altos ingresos está esperando que salga esta ley justamente para reinvertir esa plata, porque ellos saben mucho más que la gente pobre que lo que va a hacer esa clase media es usar eso para la contingencia y el poder sobrevivir en este tiempo. Démosle la palabra, démosle la palabra Fuadchain. Primero me parece aberrante decir que la gente ocupa la plata para comer porque sabe menos que los de alto ingreso, es porque tiene la necesidad de alimentarse. No, es por el abuso de eso. Tú acabas de decir que la gente de alto ingreso sabe más que la de menos ingreso y va a utilizar la plata a invertir, y la gente pobre para poder sobrevivir. Pero no es porque sepa menos, es porque hoy día está desesperada, Luz. Por lo mismo tenés que tener yo no te un plan de interrumpí y exigiste que no te interrumpiera. Sí, pero es que no me digas algo. Déjame terminar. A mí me parece que eso fue lo que tú dijiste. Todos los chilenos que están mirando el programa te escucharon. A mí me parece que una falta de respeto con la gente que hoy día está con el agua hasta el cuello, que necesita esta plata para alimentarse. Quiero decirte, Luz, perdón, que a mí no me parece responsable, como dijo Luz, que tienen que ser las políticas responsables. ¿Es responsable dejar a millones de chilenos sin apoyo? Si el problema es que todo lo que plantea Luz le llega a un universo muy pequeño de personas. La inmensa mayoría queda sin respaldo, y por eso que hasta la principal figura presidencial de Chile Vamos, 13 diputados y hasta la hora al menos 5 senadores de Chile Vamos, se suman a esto porque se dan cuenta que es necesario. Y perdóneme que lo diga, pero esto de decir pan para hoy y hambre para mañana, cuando sabemos que las pensiones que paga el sistema AFP lo que aseguran es hambre para hoy y hambre para mañana. Eso es lo que aseguran con las pensiones bajísimas que hay, y por eso que nosotros vamos a concurrir a tratar de llegar a un buen acuerdo también previsional. Sí. Un minuto. El senador Insulza está pidiendo la palabra y yo quiero agregarle algo, senador. No es contradictorio con la idea que se aprobó en la reforma previsional, ¿cierto? La reforma previsional que se fue aprobada en la Cámara de Diputados y que ahora está en el Senado, que lo que busca es aumentar el ahorro de las personas, aumentar el porcentaje de ahorro, porque el gran problema de nuestro sistema es que la gente ha podido ahorrar muy poca plata por diferentes razones. ¿No es contradictorio eso con este proyecto que lo que busca es sacar esa plata y por lo tanto dejar a la gente con menos ahorros para su jubilación? Senador Insulza. Mire, lo que pasa, Connie, usted tiene razón, pero es que esta es una emergencia. O sea, esto no es algo que se debe hacer normalmente. Estamos hablando aquí de gente que ganaba 1,5 millones de pesos mensuales. Ya, pero para eso, senador, pero para eso hay un proyecto que presentó el gobierno con una serie de ayudas. Perdón, y de pronto dejó de percibir ganancias. Dejó de simplemente no es que haya ganado menos, dejaron de percibirla, porque el oficio al cual se dedicaban, de pronto la gente lo empezó a recortar precisamente porque esa gente no podía. Una persona que fabricaba muebles, por ejemplo, nadie le encargó un mueble en los últimos 5 meses. Primero se gastó sus ahorros, después llenó sus tarjetas de crédito, y después el banco no le quiso dar más crédito, y simplemente no tiene con qué vivir. Para esa gente fue pensado este proyecto. Pues, senador. Entonces eso no va a pasar siempre. Claro, pero con este proyecto va a seguir consumiéndose sus ahorros. Estamos en una pandemia de la cual la última tan grave como esta fue hace 100 años atrás. Entonces estamos en un momento de gran emergencia. Esa es la realidad. Pensemos en las personas. Yo estoy de acuerdo, además, ahora sí estamos tramitando este proyecto mixto de pensiones que presentó la presidenta Bachelet, que de pronto el gobierno recordó que dormía el sueño de los justos en el Congreso, y hasta le dio urgencia. Estuvimos muchos años sin tratar ese tema. Y ahí puede decir que hay soluciones para el futuro que yo espero que sea más normal. Pero esta es una emergencia. Como ha dicho Fuad, este proyecto en realidad puede tener muchos defectos, porque el estilo que impera no es una lógica económica, es una lógica humanitaria, que la gente que no tiene de dónde sacar, pueda sacar de sus ahorros. Es esta vez que se plantea, porque la situación es muy dramática. Sí, y esperaron, y salió, como decía la señora Torrealba, dice, pero al primero sí, 50.000 pesos. Eran 50.000 pesos, nosotros le dijimos poco, es insuficiente, hay que poner más. Incorporen más gente, incorporaron algo más de gente. Después ofrecieron 100.000 pesos. Bueno, ya vamos en el IFE en los 400.000 pesos por familia, en circunstancias en que muchas de estas cosas se podrían haber visto desde el principio. Todos sabíamos lo que iba a ocurrir. Nosotros empezamos a hablar de un subsidio para el 80% de los chilenos desde hace mucho tiempo, pero nunca se escuchó. Se fue efectivamente, usted hizo bien la enumeración, se fue paso por paso, tajada por tajada,
gente dejó de confiar. Entonces yo estoy de acuerdo con el alcalde Lavín, que el gobierno mantenga su proyecto y que el que todavía le crea pueda pedir el crédito, pueda pedir esas cosas y que no le pida mucho papel. Porque el gran problema es que aquí, como también lo ha dicho Fuad, es muy simple. Aquí uno va directamente a sacar su plata a la AFP. Claro. Es su plata, se la tienen que dar. Tiene que presentar 8 papeles, tiene que inscribirse en 10 listas, no tiene que esperar que le contesten. Cuando le contestan que no, tiene que apelar, no tiene que esperar que salga su apelación, le dan el dinero de inmediato y eso es lo que la gente necesita hoy. Correcto, senador, si me permite, sí, quizá hay un problema en el debate y le planteo la siguiente interrogante al diputado Torrealba, porque el gobierno sigue insistiendo que el mío es un mejor proyecto y puede que lo sea, pero la gente ya no lo percibe como una disyuntiva, no es una cosa o la otra, sino más bien es el retiro de fondos y además la ayuda del gobierno. ¿Diputado? Mira, Amaro, aquí lo importante es contarle la verdad a la gente. Sí, pero ya no hay, ya no habría una disyuntiva. Hace un rato atrás es muy... No, este proyecto es muy popular, pero este proyecto va a afectar las pensiones futuras de los chilenos. Y por lo tanto, Amaro, aquí tenemos que ser responsables con lo que estamos haciendo. Y quiero decirle al senador Insulza, a quien le tengo mucho cariño, respeto y admiración, de que lo que ustedes están impulsando, además de ser populista, a mi juicio, también es olvidarse de que hace un mes atrás su partido político en una mesa de acuerdo tomó un acuerdo por la construcción de una red de protección social y la reactivación del país, de nada más y nada menos que 12.000 millones de dólares. Pasaron 3 semanas y lo desconocieron, al igual como lo hicieron con el acuerdo por una nueva constitución y la paz en Chile. ¿Por qué lo están desconociendo, ¿cómo diputado? podemos confiar en ustedes? Yo creo... Lo está desconociendo, pero ¿quién lo está desconociendo? ¿Por qué lo está desconociendo, diputado? Eso está en aplicación, Sebastián. Eso está haciendo. Pero hay que tener un ingreso por debajo de los 400.000 pesos. Si puedo hablar. Diputado, por favor. Sí, diputado. Lo están desconociendo porque tomamos un acuerdo transversal en una mesa para construir una red de protección social, para que el Estado pusiera los recursos ahora y para la reactivación de nuestro país. ¿Qué es lo que hicieron después de 3 semanas? Encontraron un proyecto por una vía mañosa a través de una reforma de la Constitución para rentabilizar políticamente esta crisis, y lo que están haciendo es venderle la pescada a la gente. Diputado, que lo he dicho yo en muchos lugares. ¿Por diputado, qué? Pero cuando porque se llegó a ese acuerdo, diputado... Perdón. Sí, pero es que déjeme meterle una baza. Cuando se llegó a ese acuerdo de los 12.000 millones, todavía no se hablaba de la clase media, y después apareció la presión y el proyecto del gobierno para ayudar a la clase media, y en paralelo el después de que había aparecido el del 10%, además. Claro, del 10%. Entonces, la verdad es que más que ese acuerdo no incluía a la clase media, que es lo que se está discutiendo hoy día. Entonces, por eso finalmente da la impresión que el gobierno llegó tarde con sus soluciones, y por eso la gente está mirando el retiro de las AFP. Lo que pasa, Connie, si me permite una palabra, Connie, solamente que esta gente que nunca pide ayuda. Perdón, senador, por favor. Déjeme contestar. Esta es gente que no pide ayuda. Generalmente no puedo terminar. Sí, diputado, ya vamos con usted. La Connie me hizo una pregunta a mí, senador. Bueno, te lo va a preguntar usted, de acuerdo. Yo quería decir algo, para que usted lo conteste. Esta es gente que generalmente no pide ayuda del Estado. Generalmente la arregla por su cuenta. Lo que pasa es que ahora, en esta vez, por primera vez en su vida, tienen un problema grave. No tienen ni un peso por el cual mantener a su familia. Diputado Torrealba. A eso se el problema. Diputado Torrealba. No es gente que pide ayuda a cada rato. Connie, el acuerdo que se firmó en la mesa, en la moneda, en la cual participó el partido del senador Insulza y también del presidente de la ADC, Fuad Chaín, era un acuerdo por la construcción de una red de protección social para todos los chilenos, sin distinción. Y por lo tanto, esos recursos hoy día están disponibles, y lo que yo digo
es que echemos mano a esos recursos y no le quitemos las pensiones futuras a los chilenos. Yo sé, Connie, que esto es muy impopular decirlo, pero es mi deber como un político responsable decir que hoy día este proyecto le va a afectar el futuro a los chilenos. Y además, Connie, te quiero decir lo siguiente, todo lo que han dicho los expertos con respecto a los problemas operacionales que tiene este proyecto, significa que no una vez aprobada la ley, a la semana siguiente van a recibir sus pensiones, sino que hay que hacer todo un procedimiento de liquidar fondos, y cuando se liquidan fondos bajan los precios, y por lo tanto la promesa que se está haciendo hoy día en el papel no se va a poder cumplir en la realidad. Eso es venderle la pesca a la gente, Connie, y yo creo que no es responsable hacerlo. Ahora, lamentablemente, han habido algunos de mi sector que se han sumado a este proyecto. Espero que recapaciten y que espero que hagan todo lo necesario para mejorar la agenda de clase media, que como dijo la Luz Poblete muy bien hace un rato atrás, tiene una serie de beneficios que van en directa ayuda a la clase media con transferencias directas, que son los que han visto mermados sus ingresos y que tienen hoy día todavía sus obligaciones que pagar. Actuemos rápido, pero con populismo. La verdad es que vamos a construir hoy día esperanza para las personas, pero las expectativas finalmente no se van a cumplir. Diputado, claro, la verdad que aquí todo indica, y lo que han dicho los senadores de su propio sector, todo indica que este proyecto sí va a ser aprobado. Y en esa medida, y ante ese prácticamente hecho, le quería preguntar a Luz Poblete, ¿qué deberá hacer el gobierno? ¿Cómo deberá reaccionar frente a este hecho que ya parece bastante cierto y que se va a ratificar el día de la votación? Yo creo que el gobierno ha hecho lo suficiente, que es mostrar los argumentos de por qué este proyecto no es, y el gobierno lo que ha hecho es lo que le corresponde, que es presentar un plan para la clase media y también para los más vulnerables para que poder salir de esta situación. Lo que tiene que hacer ahora es el Congreso es ser responsable y analizar efectivamente los argumentos para esto. Se han dado, se entregaron, el ministro habló y entregó todos los argumentos. Yo le pido de verdad sensatez y responsabilidad también a quienes están sentados en el Congreso a propósito de lo popular. Yo creo que se han dado todos los argumentos, la universalidad, la falta de impuestos, el quién va a pagar después esos fondos, el costo fiscal que le implica al Estado de Chile. No es un gobierno en particular, es al Estado, para poder mejorar efectivamente algo que hemos hablado por años, que es que las pensiones son hoy día bajísimas. ¿Y cómo retomarlo? Entonces, yo creo que lo que pasa es que los argumentos ya están a esta altura conocidos, ¿no es cierto?, hasta manoseados. Está bien, pero el punto es no lo da por perdido. Porque entonces, ¿para qué ponemos a los expertos a pero argumentar? Claro, eso lo tiene que decir a los parlamentarios bueno, a todos los parlamentarios, pero específicamente y en especial a los parlamentarios de Chile Vamos, que están apoyando. Lo hicieron en la Cámara, lo van a hacer también, según lo que ellos han dicho, en el Senado. Ya lo hicieron ayer, de hecho, en la comisión. Entonces, lo que yo le pregunto es, a partir de ese hecho, que ya parece un hecho prácticamente consumado, ¿qué deberá hacer el gobierno? ¿Deberá vetarlo? ¿Deberá ir al Tribunal Constitucional o simplemente deberá promulgarlo tal como sale del Congreso? No, es que yo creo que el gobierno tiene que poner todas sus herramientas a disposición para que la propuesta del gobierno de clase media, a eso darle urgencia, y en eso yo quiero ver a la oposición también a entregar propuestas o mejoras a ese mismo plan, que es efectivamente a propósito de lo que el gobierno pudo hacer. Y se agradece también obviamente a todos los sectores políticos que se unieron a este acuerdo nacional de 12.000 millones de dólares, que es ahí donde tienen que poner los que son recursos del Estado. Pero la pregunta entonces, es otra. La pregunta es si este proyecto que se aprueba, si el gobierno tiene que ir al Tribunal Constitucional, que está dentro de sus posibilidades, o vetar el proyecto. Yo creo que el gobierno está en su derecho a utilizar todas las herramientas si considera que este proyecto es malo para la ciudadanía. La interrupción, un segundo, ya volvemos con nuestro panel, pero vamos con Leo. Señalado. ¿Puede usted asegurar de que no haya eventualmente otra moción para otro retiro de otro 10% a futuro? Bueno, yo le voy a decir mi respuesta. O sea, yo no voy a patrocinar eso, desde luego no voy a estar a favor de eso. Ahora los diputados o senadores pueden presentar lo que quieran, pero yo creo que sería un gravísimo error. Yo he apoyado esto fundamental desde el principio, desde hace bastantes días, bastantes semanas. Y voy a decir algo solamente después. Pero la verdad es que creo que es una medida de emergencia, lo repito.
Ahora, y si el gobierno quisiera mostrar que es una medida de emergencia y perfeccionar el progreso, podría realmente hacer algo. El presidente de la República, al día siguiente de aprobar este proyecto, podría proponer un proyecto de ley que haga algunas de las cosas que están aquí. Por ejemplo, le entregue un bono de reconocimiento a la gente, de manera que el día que se vayan a jubilar, esa plata que tuvo que sacar hoy día por emergencia, se la devuelven. Eso me parece que sería una cosa perfectamente posible, factible. Estaba en mi proyecto original, debo reconocerlo, pero finalmente a mí me interesa que esto salga pronto y por lo tanto saquémoslo como está. Senador, pero usted dice que no patrocinaría un nuevo retiro porque esto es de emergencia. Bueno, pero ¿qué pasa si la emergencia sigue? Si se agranda, si la crisis económica es peor de la que estamos previendo o si hay otra crisis en el futuro. Porque eso es el temor de muchos, que esto abra la puerta para un retiro completo, o sea, por ejemplo, añado el concepto de senador, sí, ¿no es esta una velada admisión de que el proyecto es malo pero necesario? ¿Es eso? No, yo digo que es indispensable ahora, no digo que sea malo, creo que es lo indispensable, lo necesario hoy. Lo que va a ocurrir mañana yo no lo puedo predecir, por cierto, pero yo creo que hoy es bueno tener esta posibilidad de retiro, que ciertamente perjudica a algunas personas, no cabe ninguna duda, lo dije, empezamos diciendo eso, si finalmente esto es muy simple. Ahora, es interesante, la gente que ahora reclama, no reclamó cuando se hizo lo mismo para los subsidios de cesantía. Cuando se aprobó la ley de subsidios de cesantía en ese paquete que se hizo en el gobierno dijo primero los subsidios se van a pagar del fondo que los trabajadores tienen depositado. Eso se hizo. Bueno, hoy día estamos haciendo lo mismo, con la diferencia que con los fondos que la gente tiene depositados como pensiones, se hace una vez nomás. Distintos de los fondos. Sí, son objetivos distintos de los fondos. Pero le quería preguntar al diputado Ramírez, porque lo conversábamos recién también con Luz, ¿qué debiera hacer el gobierno a estas alturas, una vez que ya todo indica que este gallito lo perdió? Sí, probablemente el gallito está perdido, pero eso no significa que uno no deba seguir argumentando en torno a lo que uno cree que es correcto. Porque este proyecto que nosotros estamos viendo ahora tiene primero el problema de la regresividad. José Miguel, que siempre se ha caracterizado por ser un político serio y un gran estadista, y eso hay que reconocerlo, dice, acá hay personas que se van a ver perjudicadas. Bueno, ¿quiénes son los que se van a ver más perjudicados? Los más pobres. ¿Por qué? Porque cuando el Estado le devuelva la plata, cuando el Estado le devuelva la plata a los chilenos, esa plata va a salir del bolsillo del Estado. Y al que sacó 3 millones, que es más rico, le va a devolver 3 millones. Y al que sacó 200 lucas porque es más pobre, le va a devolver 200 lucas. Entonces vamos a tener a un Estado que con su plata va a favorecer más a los más ricos y no a los más pobres. Segundo, le estamos diciendo a los chilenos... o sea, bueno, entonces en ese caso lo que estás diciendo, José Miguel, es que no se va a devolver la plata. Entonces es una mentira todo este proyecto de que no se van a ver perjudicadas las pensiones. Mira, eso lo puede decidir el gobierno. El problema acá es el siguiente. Todos los sistemas previsionales en el mundo tienen el mismo problema, sean de reparto, de capitalización individual, mixto, que es su sostenibilidad en el tiempo. Los sistemas de reparto están muriendo porque hay muy poca gente que trabaja, mucha gente jubilada, porque hoy día la gente vive más y se tienen menos niños, y por lo tanto los sistemas quiebran. ¿Cuál es el problema de los sistemas mixtos de capitalización individual? Lo que estamos viendo ahora, de que cada vez que hay una emergencia, se abre el cofre, se saca plata y se hace insostenible en el tiempo. Entonces, si nosotros no somos responsables, nunca vamos a tener pensiones decentes en Chile. Nunca. Senador y eso no lo dice Insulza, nadie. Los políticos lo que están diciendo es, bueno, ese es un problema de los políticos de 30 años más. ¿Podría responderle? Ya, Fuachaín quiere la palabra, a ver si le puede responder al diputado Guillermo Ramírez, porque parece ser, y usted lo ha reconocido, y todos lo reconocen, que efectivamente este proyecto va a provocar peores pensiones para la gente en el futuro. Eso es un hecho, todos lo reconocen. A ver, lo primero es que aquí hay dos argumentos que son contradictorios que tiene la derecha. Uno que es regresivo y otro que baja las pensiones. Si es que baja las pensiones porque no hay reposición fiscal de los fondos y por lo tanto efectivamente baja las pensiones, pero ahí no es regresivo. Y si es que efectivamente el Estado tuviese que compensar esto a todos,
todo lo que retiren, ahí sí tendría un componente regresivo, pero las dos cosas a la vez no es posible, y hay que decirlo con mucha transparencia. Los dos argumentos simultáneamente son insostenibles porque son contradictorios. Los dos argumentos que ha dado la derecha. Segundo lugar, mire, a mí me parece que, y lo que se establece acá, es que debería haber un mandato, tal como lo dice el senador Insulza, para que efectivamente se establezca un reintegro de estos fondos a través de un bono de reconocimiento que tenga un tope, para que no sea regresivo, para que efectivamente esté focalizado en los más pobres de la clase media. Eso tiene dos virtudes. La primera virtud, que no significa un peso de desembolso actual del Estado, porque esos recursos fiscales se desembolsan al momento de que las personas se jubilen. Entonces puede ser en 1, 3, 5, 20, 40 años más. ¿Y cuál sería ese tope? Cuando las personas se jubilen. Nosotros creemos que podría ser justamente las 35F. Pero para eso, perdón, y además, ¿no es cierto?, que esto no se contabiliza como deuda pública. Y eso es un instrumento que es reconocido en nuestro sistema, que ha operado. Ahora, para eso se requiere, ¿qué cosa? Que el gobierno no tenga la actitud del avestruz, que niega la realidad, que esconde la cabeza, sino que efectivamente se hubiese involucrado en el debate. Pero eso no está en el proyecto, Fuad. No está, porque efectivamente eso requiere patrocinio del Ejecutivo. Y lo que nosotros hemos dicho, los problemas que tiene este proyecto se podrían haber resuelto si el gobierno se hubiese sentado a conversar y a resolver esos problemas. Como eso no es así, hoy día no es cierto que efectivamente contenga... Pero ya no se hizo, pues, Fuad. Bueno, por lo mismo. ¿Cuál es el efecto que tiene hoy día? El único efecto que tendría hoy día es en las pensiones. Pero quiero decir que primero los más pobres igual van a tener una pensión básica solidaria financiada por el Estado, y por lo tanto es falso que ellos sean los grandes perjudicados. Eso no es verdad. En segundo lugar, ¿cuál es el efecto en las pensiones? Entre 1.500 y 20.000 pesos. Yo le quiero decir a Guillermo que basta con ni siquiera con una ley, basta con una decisión administrativa de la Superintendencia de Pensiones, que lo que haga es acortar las tablas de mortalidad, y con eso, ¿no es cierto?, subimos las pensiones mucho más que el efecto que puede tener este proyecto. Y simultáneamente le damos una respuesta hoy día a la enorme cantidad de chilenos de clase media que no tienen respuesta. Si ese gran problema, acá se le dice, mire, que es regresivo, que se puede beneficiar no sé quién, es que por qué el Estado, pero la gente que hoy día no tiene a qué echarle mano, y que ninguna de las propuestas del gobierno le llegan, porque quiero insistir con esta cifra, la propuesta del gobierno llega a 800.000 personas, la propuesta del 10% a 11 millones de personas. Esa es la gran diferencia de magnitud. Por eso que la universalidad es la gran virtud que a nuestro juicio compensa de sobra los efectos negativos que podría tener este proyecto, debido básicamente a que el gobierno no quiso sentarse a concordar algo y a presentar indicaciones que lo perfeccionaran. Luz Poblete, este es un proyecto que además la gente dentro de su propio sector, dentro de la centro derecha, avala. Más de un 60% de personas efectivamente quieren esto. A mí lo que me llama la atención es que si tanto el senador y también el diputado reconocen que tiene defecto este proyecto, ¿por qué no en las indicaciones tratan de mejorar eso? ¿Por qué siguen insistiendo justamente en la universalidad, en la falta de impuestos para poder retirarlo? Fíjese que el ministro de Hacienda ponía las cifras sobre la mesa y decía, por favor, que quede en acta, por la responsabilidad fiscal que esto requiere, que el gasto fiscal justamente lo que afecta es el pilar solidario. Es el pilar solidario que poco tiene y efectivamente no han podido tomar la urgencia a fortalecer el sistema y a ponerlo sobre la mesa para que justamente al futuro las pensiones sean mejor. Entonces, yo insisto en que si hay una reforma ahí, traten de sacarla lo más urgente. Esto podría haber funcionado, la reforma de pensiones, en enero de este año, teniendo el 50% más de pensiones en los que hoy día están jubilados, y resulta que están en este proyecto que insistimos, y a mí me encantaría que le dieran la palabra a Guillermo Ramírez para que explique por qué puede ser regresivo en eso y por qué justamente afecta al mismo tiempo las pensiones a futuro de los chilenos. Senador Insulza, antes de pasar a Guillermo Ramírez, senador Insulza, claro, uno se pregunta por qué están de cabeza en este proyecto y no le pusieron el mismo esfuerzo, digamos, la urgencia, porque no están de cabeza viendo cómo se reforma el sistema previsional, que era evidente que era lo que había que hacer antes, por lo menos, había un acuerdo que eso es lo que había que hacer, o por qué también no están de cabeza revisando el proyecto que ingresó por parte del gobierno para habilitar este bono de 500.000 pesos, por ejemplo. No, perdón, el proyecto del gobierno nosotros lo vamos a examinar y lo vamos a aprobar rápidamente. Por cierto, no tenemos ningún problema. Si el gobierno quiere agregar otras medidas, mejor. Como se ha dicho aquí, no estamos yo espero que el gobierno siga manteniendo las medidas que está proponiendo ahora, después de que se apruebe el proyecto, porque la verdad es que no veo por qué son incompatibles y todo ayuda hoy día.
Ya, Ahora, usted... a esto lo voy a decir lo siguiente, Connie, bien simple. Sí. Aquí venimos hablando de este tema hace bastante tiempo y el gran mérito aquí lo tuvieron los que movieron su proyecto y lo sacaron. Ahora, yo a estas alturas, francamente, yo no estoy... Mire, aquí se han presentado 15 indicaciones en la Comisión de la Comisión de Constitución. Yo no las conozco todavía, no las he visto bien, pero esto no puede demorarse, ya no se puede demorar. Ya, yo pero creo usted estaría de sinceramente, acuerdo, senador, usted estaría de acuerdo con lo mismo que están tiene diciendo. que salir esta semana. Senador, ¿usted estaría de acuerdo? Esta semana tiene que salir. Hay una de las indicaciones que fue rechazada en la Comisión de Constitución para limitar, para que solamente esto beneficie a la gente que se ha quedado sin trabajo o que está suspendida. El que quiera hacer eso para perfeccionarlo, que dicte una ley, que el gobierno puede legislar sobre este tema. Si esto es una reforma constitucional, porque el gobierno no ha querido legislar, por favor. Nadie le está pidiendo al gobierno que presente una reforma constitucional. Puede legislar sobre el tema y tratar de perfeccionar lo que quiera, pero el dato ya está. El dato ya está y hay que aprobarlo ya. La facultad para que la gente saque un 10% de sus ahorros previsionales. Además, no olvide la ley. La ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y que estamos discutiendo en el Senado dice... en virtud del COVID-19. Sí. No dice que en cualquier COVID ni es para ahora. Por lo tanto, saquémoslo ya. Si la gente está esperando que lo saquemos ya, sí, pero se usted va a mismo, sentir defraudado. Senador, usted mismo ha dicho, también lo dijo Fuad Chahín, que el proyecto es perfectible, que no es un buen proyecto. Nadie lo defiende como un buen proyecto, sino que como inevitable. ¿Por qué no aprovechan de mejorarlo entonces? Sí. Para que no sea regresivo. Hay un momento en que las cosas tienen que salir. Y el que quiere perfeccionar podrá presentar otras iniciativas legales después. Pero yo no estoy por seguir tramitando a la gente con esto ni un día más. Y porque el gobierno debió sentarse, porque gran parte de las formas de... Eso le quería preguntar justamente el tema al diputado Ramírez. ¿Por qué el gobierno finalmente no accede en ningún momento? No hay dogmatismo en definitiva ahí, porque dice, de hecho lo decía el ministro de Hacienda, y daba argumentos, efectivamente tiene argumentos, pero muchos han dicho, bueno, ¿por qué no el gobierno se allana a conversar este proyecto? Acepta el retiro de fondos y además podría incorporar algunos elementos de la reforma previsional de largo plazo. Pero esta negativa del gobierno finalmente lo deja al propio gobierno absolutamente offside. A ver, Polo, uno no puede decir que el gobierno tiene todas las facultades para cambiar el proyecto y decirle al gobierno que lo haga cuando ha sido la oposición la que ha tramitado este proyecto de manera mañosa, sin tener la iniciativa para poder hacerlo y violando los quórums que establece la Constitución. No Esto es un atentado a la institucionalidad en Chile. Se han aprovechado de un resquicio legal para hacer algo que no pueden hacer. Entonces, no pueden ahora decir, es que yo no puedo presentar indicaciones. O sea, pueden presentar el proyecto, pero no pueden presentar indicaciones. Es ridículo. Mira, al final, yo quiero decir un par de cosas y ¿por qué no nos allanamos a este proyecto? De nuevo, porque es regresivo y perjudica las pensiones. Fuad decía recién, no se puede ser regresivo y al mismo tiempo bajar las pensiones. Sí, sí se puede. Y se puede por dos formas. Primero, porque a nadie le van a devolver la rentabilidad perdida. Si yo hoy día saco plata de mi AFP y esa me la van a devolver el día que yo me jubile, nadie me va a devolver la rentabilidad. Lo segundo es porque hoy día, cuando salgan a vender todos los instrumentos para poder pagarle a la gente el 10%, las acciones, los instrumentos van a caer. Y con eso todos los fondos de pensiones, incluyendo los que no retiren nada, van a caer. Y los que se van a jubilar mañana o en 5 años no van a alcanzar a recuperarse y van a tener pensiones más bajas. Yo le quiero preguntar a Fuad Chahín y al senador Insulza si cuando en un mes más los fondos de todos los trabajadores hayan bajado un 20% por causa de la venta de los instrumentos, ellos se van a hacer cargo de eso. ¿Yo puedo responder? Sí, por favor. Sí. Lo primero es que efectivamente en el corto plazo va a haber una baja en la rentabilidad de los fondos y eso es indiscutible. Pero tú sabes también, Guillermo, que eso es transitorio. Y yo creo que veamos perdón, déjame contestar. Que veamos mejor la fotografía en 120 días más, porque en un máximo de 90 días esos fondos van a estar todos recuperados. ¿Y cuál es el gran problema del sistema AFP? ¿Por qué tiene tanta seguridad, Fuad, de eso? Bueno, porque efectivamente esto tiene un efecto transitorio. Cuando tú lo liquidas,
va a haber una baja en el mercado de capitales, naturalmente, pero eso se va a recuperar, como ocurre en todos los mercados, está un efecto rebote. Sí, pero eso depende también de una cantidad de condiciones del mercado, de otros factores, que no solamente este. Estamos en la mitad de una crisis económica, además. Estoy hablando efectivamente del efecto que se produce por la venta, no aislándolo del resto, porque si es por eso todos los días, y los chilenos se dan cuenta cómo cuando partió la crisis, sin ningún retiro, sin ninguna liquidación, le bajaron los fondos. Entonces, estamos hablando del efecto producto de la liquidación de los ahorros. Además, quiero señalarte que justamente para mitigar... Perdón, a propósito de lo que le preguntaba el diputado Ramírez, ¿qué explicación se le da en ese momento a personas que, por ejemplo, están a punto de jubilarse, o muchas personas que van a ir viendo sus propias cartolas y van a decir, perdí un, no sé, 15, 20, no sé exactamente cuánto podría llegar a ser?